Tenemos nuevo podcast en Acompañarte. Mi nombre es Mauricio Durán. ¿Me acompañas? Si quieres saber más sobre Acompañarte, entra a www.acompanarte.com. Acompañarte con doble C. ¿Qué son los conflictos? ¿Cómo los podemos entender? Detrás de cada persona, al interior de un conflicto, ¿habrá sentimientos y necesidades? ¿Cómo podemos intentar mediar? El tema de hoy en Acompañarte: conflictos, impactos y la necesidad de hacernos cargo. El tema a tratar el día de hoy es bastante interesante, bastante conflictivo por el mismo nombre, pero es importante trabajarlo porque se da en diferentes niveles. Se da desde las problemáticas que se dan entre las naciones, así de grande, a nivel mundial, hasta en lo más pequeño, en las familias, entre amistades, en la pareja. Se trata del conflicto. Las personas somos capaces de generar impactos en otras y generalmente impactamos a las personas más cercanas de nuestro entorno, a las personas queridas, ya sea a través de impactos voluntarios en medio de una situación de enojo que nos superó y que ya no pudimos controlar, ya sea en medio de impactos involuntarios porque a veces estamos tratando de mediar con nosotras mismas como personas, pero no lo logramos siempre y muy probablemente no lo vamos a lograr al 100%, siendo realistas. Y sea cual sea el nivel de los impactos, es importante hacernos cargo de esos impactos. Así es de que espero que sea de utilidad que sean de utilidad estas reflexiones, porque ninguna de nosotras como personas estamos exentas de vivir alguna situación en donde se incluyan los conflictos. Bueno, primero que nada hay que entender el término conflicto. Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de dos personas o dos grupos de personas o varias personas que se enfrentan entre sí por diferentes circunstancias. En este podcast te voy a invitar a profundizar, si lo quieres hacer, en el blog de Acompañarte. Puedes entrar a la página de www.acompañarte.com, acompañarte.com con doble C, y ahí desgloso los diferentes tipos de conflictos de acuerdo a dos autores, a Christopher Moore y a Joseph Redorta. Ahora no los voy a desglosar tan a fondo, pero sí voy a retomar las ideas principales de Christopher Moore, por ejemplo, como enlistándolas rápidamente, las razones o las que él considera las 5 razones principales de los conflictos. Puede ser por problemas dentro de la relación en donde hay percepciones erróneas, poca o falsa comunicación. También habla de discrepancias por información, en donde a veces la toma de decisiones a partir de lo que se dialoga no se puede dar porque hay una información insuficiente y entonces se genera un conflicto. La tercera razón de la que habla es por intereses incompatibles, cuando alguna de las personas quiere satisfacer sus necesidades pasando por encima de las necesidades de la otra persona. La cuarta razón de la cual habla Christopher Moore son razones estructurales que tienen que ver con el entorno, razones físicas, climáticas, geográficas, y eso pareciera relacionarse más con los países, pero también lo podemos ver en nuestro entorno como algo monetario, por ejemplo, o afuera de mi casa, si hay algún bache y me causa un conflicto con alguna persona cercana, puede suceder. Son razones estructurales, cercana o no, una persona cercana o no. Y la quinta razón habla de valores, conflictos que se vienen a consecuencia de los sistemas de creencias no compatibles, y que a veces se quiere forzar a otra parte en entrar a esos sistemas de creencias o de valores, y a partir de ellos se generan conflictos. Sin ir más lejos, nos vamos a Medio Oriente y los conflictos sobre los territorios a partir de creencias religiosas. Pero, ¿y qué hay detrás de cada tipo de conflicto? Vamos a pensar en el conflicto que sea, y podemos tomar uno de
las 5 razones que acabamos de revisar ahora mismo. En el blog hay una lista larga que hace Joseph Redorta y sobre eso puedes hacer un supuesto y evaluar cómo te sientes si estuvieras en uno de esos supuestos. Acá te voy a desarrollar un caso hipotético, un ejemplo que podemos vincular con justamente un conflicto estructural de las 5 razones que hablábamos por las cuales se puede originar un conflicto. Hay un conflicto estructural que se puede generar en nuestros tiempos que tiene que ver con la inflación económica, con la economía en general. Si una persona se siente preocupada por el dinero porque no alcanza y alguien al interior de su familia hace un viaje, o más bien pide hacer un viaje de vacaciones ahora que estamos en verano, es probable que haya un conflicto si no hay herramientas para mediar o para gestionar ese diálogo. Entonces, bueno, planteando el caso hipotético, imaginemos el entorno familiar, una madre, una hija, en donde no hay más personas. Imaginemos ese caso hipotético. Si la madre no quiere compartir sus preocupaciones ante la necesidad de la hija de viajar, a lo mejor la hija dice: a mí me gustaría en estas vacaciones viajar. Y la madre dice: pues no me alcanza el dinero. Pero no quiere hablar de ello con su hija porque mostrarse vulnerable es algo difícil. Mostrar la vulnerabilidad es algo que nos han enseñado a no hacer. Entonces, cuando no mostramos la vulnerabilidad, es muy probable que se generen conflictos. Porque si en este caso hipotético la madre no es capaz de verbalizar con la hija: tenemos un problema económico, me siento preocupada, probablemente va a generar, vamos a hablar de hipótesis de lo que se va a ir generando para escalar un conflicto hipotético, pues. Entonces probablemente la hija se va a sentir enojada porque ella quisiera irse a la playa o a algún lugar paradisíaco a vacacionar, y eso puede ser motivo suficiente para que empiecen los enfrentamientos, el conflicto, si no hay un diálogo abierto. Y ahí estamos aludiendo a información también que no está fluyendo de manera adecuada. Además, si a este conflicto le sumamos visiones autoritarias que son comunes en nuestra sociedad, en este caso hipotético la figura de autoridad es la madre. Y pongamos el caso hipotético también de que la hija entonces se siente incómoda con la decisión de la madre de no podemos ir sin mayor diálogo. Entonces probablemente la hija se va a molestar y va a generar una etiqueta de: ay, es que a mi mamá solo le preocupa el dinero, nunca te importa lo que yo siento. Y a lo mejor, si lo vinculamos con problemas también como premios y castigos, la hija es probable que esté esperando un premio si sacó puros 10 de calificación, y si sacó esas notas para la madre, entonces pues esperaría el premio de ir a la playa. Y obviamente va a mostrar su molestia ante una visión hipotética autoritaria de una madre autoritaria. Pues es probable que la madre diga: esta niña es una rebelde, no me comprende, es una persona que no se da cuenta de la realidad económica, y probablemente hasta la mande a la cama a dormir. Este caso hipotético tendría muchas capas que atender. La primera, y la que abordaremos, es justamente la meramente estructural, y ni la madre ni la hija son responsables de que la economía de los países en este momento no vaya bien. Es decir, en todos los países hay problemas de inflación, y en el caso de México en particular, no alcanzamos la mayoría de las personas a estar dentro del promedio de lo que se considera la clase media. Hace un par de años salió un artículo sobre ello. No eres clase media si lo buscan por ahí. Y entonces ahí hablan de que nuestros sueldos no dan para llegar a la clase media. La clase media, hay pocas personas que alcanzan esa cantidad de dinero, y entonces seguimos detrás de un problema estructural porque los sueldos que paga en nuestro entorno no dan para ello. Ahora bien, vamos a pasar a las personas, ya no solo el problema estructural, sentimientos y necesidades. Cuando hablamos de las personas,
si las etiquetamos como esta etiqueta de la que hablábamos en el caso hipotético, la hija rebelde, la madre incomprensiva y aguafiestas, estas etiquetas nos empiezan a distanciar más que ayudarnos a resolver el conflicto. Cuando yo empiezo a ver a la otra persona como la mala, la incómoda para mí, empezamos a escalar el conflicto. Si en vez de utilizar etiquetas empezáramos a ver que detrás de la madre hay sentimientos y hay necesidades, probablemente podríamos empezar a mediar. Detrás de la hija también hay sentimientos y necesidades. Y se podrían empezar a mirar de otra forma, probablemente. Porque ya entrados en conflictos es una situación complicada. Pero vamos a poner de nuevo casos hipotéticos. En este mismo caso hipotético, si la madre se atreviera a expresar su vulnerabilidad, asumiendo que se siente sumamente preocupada porque el dinero no le alcanza para acabar la quincena, si lográramos que la hija tocara su vulnerabilidad y empezar a hablar con la madre y decirle: me siento profundamente triste por esta decisión, porque además yo tengo una expectativa de que me premies por mis calificaciones. Entonces se empiezan a visibilizar los sentimientos y las necesidades. Si ambas partes empezaran a expresarlas, o si alguien estuviera acompañándoles para mostrar y visibilizar justamente los dolores, las frustraciones mutuas o que cada una vive como persona por lo que están pasando, a lo mejor se podría hablar justamente de aquella adolescente que forma parte de un sistema familiar, escolar, en donde se enseña que hay premios para las personas de 10. Premios y castigos hablaremos en otro momento, y también tiene sus asegúnes. Esta misma mirada de tratar de educar sin premios ni castigos tampoco es nada sencillo en la realidad. Entonces, bueno, estamos hablando de estar en condiciones de expresar lo que hay detrás de los dolores y frustraciones personales. No hay una rebeldía de la hija, hay una profunda necesidad de ser vista y de ser valorada, con base en lo que le han enseñado, a partir de los premios y castigos. En el caso de la madre hay un profundo miedo a, pues no nos va a alcanzar ni para comer esta quincena, a lo mejor. Es probable, si nos vamos de vacaciones. Si empezamos a visibilizar el dolor, la tristeza, la frustración, el enojo, la decepción, no es algo malo. Si lo empezamos a conectar con necesidades que hay detrás de esos sentimientos. Ya hablamos sobre los famosos sentimientos negativos. Ahí tenemos un podcast, o tenemos en el blog el estigma de los sentimientos negativos. Dale un vistazo. Detrás de cada sentimiento hay una necesidad, y detrás de cada necesidad hay personas que lo están pasando no tan bien, porque el sistema nos ha enseñado que debemos ser inteligentes emocionalmente, entre comillas, cuando en muchas ocasiones es el mismo sistema el que impide que podamos satisfacer nuestras necesidades en un umbral mínimo suficiente. Y aquí hago una acotación refiriéndome a Martha Nussbaum, una filósofa estadounidense que ha promovido el enfoque de las capacidades al lado de Amartya Sen, un personaje que en 1998 obtuvo el Premio Nobel de Economía. Y entonces el enfoque de las capacidades tiene que ver con la posibilidad que debiéramos tener las personas de ser o de hacer en libertad, sin afectar la libertad de otras personas, claro está. Y entonces Martha Nussbaum señala que hay algo que hacer por la dignidad humana. Una vida humana que no tiene lo mínimo necesario para florecer económicamente, o a un nivel, en un umbral mínimo suficiente, no puede alcanzar la dignidad humana. No podemos desarrollar o ejercitar nuestras propias facultades humanas. Por ejemplo, una persona hambrienta no puede utilizar la comida que le den en estos aspectos de los apoyos humanitarios que se dan. Si le dan comida a una persona hambrienta, no va a disfrutarla o no va a gozar plenamente de ella, simplemente se va a alimentar porque está hambrienta. Esta persona simplemente va a tomar la comida
para sobrevivir, no para disfrutarla. Por ello, en estos contextos estructurales hay muchos ingredientes sociales por resolver, no solo lo individual, no solo la persona es la problemática. Hay una problemática de fondo alrededor. Y otro problema grave es el que señalaba hace un momento, la vulnerabilidad. Cuando se trata de hablar de vulnerabilidad, estamos rodeados de un contexto que nos ha enseñado que no hay que tocar la vulnerabilidad. Marshall Rosenberg, en su texto sobre comunicación no violenta, narra la anécdota de unos administrativos a quienes acompañaba porque estaban en conflicto con unos médicos en un hospital. Y entonces Rosenberg les propone, bueno, ¿y por qué no muestran su temor ante este conflicto con los médicos para tratar de resolver la problemática? Y alguno de los administrativos le dijo, no, usted está loco, ¿cómo vamos a mostrar nuestra vulnerabilidad? Nos van a devorar, es algo que está en el imaginario. Resulta que en la misma anécdota Rosenberg narra que después se entera que alguno de los administrativos se animó a mostrar su vulnerabilidad y el conflicto se resolvió de otra forma porque los médicos entraron en contacto con los temores de las personas que eran administrativas dentro del hospital y el conflicto se resolvió propositivamente para ambas partes. Quiero decir, obviamente que ese es el mejor de los escenarios y el mejor de los casos. No necesariamente va a ocurrir así. Tampoco pongamos un mundo color de rosa por default. Cuando mostramos nuestros sentimientos y necesidades en un conflicto, ambas partes, si se sienten lo suficientemente escuchadas a profundidad, es posible que encuentren un camino para flexibilizar sus estrategias. Las estrategias van a ser aquellas que les permitan decidir cómo resolver sus necesidades en un momento dado. Pero las estrategias se trabajan siempre al final, porque las estrategias son las generadoras de conflicto justamente en muchas ocasiones. No se trata de convencer a nadie, se trata de que se vean como personas y entender lo que hay detrás de cada persona. Un ejemplo de estrategias es justamente, en este caso hipotético, la estrategia de la madre sería: no vamos de vacaciones, no alcanza el dinero. La estrategia de la hija es mostrarse rebelde y mostrar su enojo ante la decisión de la madre. ¿Sí? Esas son las estrategias, las decisiones. Y entonces, bueno, como decía, no se trata de convencer a nadie en una mediación, en un conflicto. Se trata de mostrarse. Y cuando nos mostramos desde sentimientos y necesidades, en este caso hipotético de nuevo, quizá la madre podría flexibilizarse de algún modo y encontrar una alternativa no tan costosa o decidir hacer salidas de otra forma. Vaya, estrategias hay. Tantas personas hay en el mundo como estrategias hay. Entonces, no se trata de darles la solución y las estrategias si hay una persona que está mediando, sino que las personas encuentren las estrategias en donde se sientan cómodas. Quizá la hija podría flexibilizarse un poco y aceptar una nueva propuesta de la madre o aceptar postergar el viaje hasta que haya mejores tiempos económicos. Estrategias hay muchas, las posibilidades son tan amplias como número de personas sabemos en la ciudad o en el mundo. Cada caso es muy particular y específico y no siempre va a ser posible atender las necesidades de todas las personas. Dado los tiempos de este podcast, me voy a ir a simplificar y vamos a ir cerrando para hablar un poco de los impactos. Así que impactos y responsabilidades. En una situación de conflicto generalmente van a haber impactos y los impactos los vamos a entender como justamente los golpes que se generan. Hay un... Vaya, puede ser metafórico o hasta real. El impacto es un choque, como definición, el impacto es un choque violento de algo contra algo o contra alguien. Los impactos obviamente van a dejar huellas o efectos como consecuencia de ese choque y generan daños de ambos lados. Es claro que por lo general la persona que es impactada va a recibir el choque de manera más directa. En los casos más afortunados solo es a nivel de palabras, sin embargo, las palabras pueden ser sumamente dolorosas. Esas etiquetas de las que hablábamos en el caso hipotético, en general pueden lastimar a ambas partes. Que una madre le diga a su hija, vete a tu cuarto, te quedas sin cenar, eres una rebelde, eres una mala hija, genera impactos y por consecuencia heridas
En los dos lados van a haber impactos. Dado el contexto en el que hemos sido educadas como personas, quien ha generado el impacto, luego del mismo impacto también suele experimentar sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa, de miedo o de vergüenza, porque así lo aprendimos en la escuela de la vida o en la escuela, en un centro escolar. Y eso ya de por sí mismo, genera heridas o vuelve a jalar heridas del pasado que no hemos sanado. Si cuando después de impactar a alguien yo siento culpa, miedo o vergüenza, va a ser difícil que yo pueda conectar con los sentimientos y necesidades de la otra persona, porque la reacción va a ser instintiva, y la reacción instintiva va a ser volvernos a este niño interno que todas las personas traemos cargando y que es muchas veces un niño interno lastimado desde la autoestima, porque así lo aprendimos. Y la reacción instintiva va a ser defendernos o negar nuestra responsabilidad de los impactos que acabamos de generar o irnos contra la otra persona de nuevo, porque es nuestra manera de defendernos. O un largo etcétera en donde podemos encontrar escudos para echar la culpa a la otra persona. Es que me haces enojar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Es que mira cómo me pones. Es que me sacas de mis casillas. Es que muchos escudos. Y la realidad es que quien siente miedo, culpa o vergüenza por hacer el daño que ha generado al impactar a otra persona es como un niño asustado que busca refugio o que busca impactar más fuerte, porque ahora ya siente la culpa y entonces la voy a devolver para no recibir otro impacto como los que ha estado acostumbrada a recibir como persona desde niña. Piensa en ti cuando eras niño o cuando eras niña. Si tus padres o tus figuras protectoras te regañaban o te castigaban, tenías miedo de que fueran a descubrir tu falta. Si en algo la regabas, si descubrían tu falta, entonces te iban a regañar y sentías culpa, miedo, vergüenza. Y ahí me acuerdo mucho de esta película de Coco cuando avientan la chancla, ¿no? Y la abuela dice, ahora pásame la chancla. Para más referentes de premios y castigos, denle un vistazo al libro de Rosenberg. Hay un libro también de Kashtan, déjenme recordar su nombre, Imbal Kashtan, Ser padres desde el corazón. Hay un libro de Alfie Kohn que habla sobre premios y castigos. Entonces hay que darle un vistazo a todo eso. Nuestra mente no alcanza a diferenciar entre pasado y presente cuando se trata de emociones y sentimientos, y nuestro niño interior va a ver la chancla de la abuela volando porque así nos castigaban. Ante el miedo, la culpa y la vergüenza por haber impactado a otra persona, o reaccionamos o nos ocultamos. Y por ello es importante llevar este trabajo a psicoterapia para develar las capas de los relatos que nos habitan. Y la mayoría de nosotras como personas tenemos relatos de miedo, culpa y vergüenza, porque así aprendimos, porque así nos enseñaron y porque va de generación tras generación. Premios y castigos nos siguen habitando en las escuelas, en los trabajos, un largo etcétera, en nuestra sociedad. Entonces, hacernos cargo de los impactos, hay que comenzar por aceptar que somos personas impactantes, que impactamos y que nos impactan constantemente. Comenzar por aceptar que causamos impactos es algo indispensable para validar los sentimientos y necesidades de las personas a quienes hemos impactado. ¿Qué estás cuidando cuando no puedes aceptar un impacto? Para aceptar los impactos que generamos no basta con un deber ser, no basta con que alguien nos diga es que tienes que aceptarlo. Cuando no logramos aceptar nuestros impactos sobre otras personas, es probable que tengamos muchos pendientes por resolver. Es probable que nos sintamos totalizadas como personas malas. Ese término de totalizar me lo retomo de Michael White, quien habla mucho sobre terapias narrativas y justamente en uno de sus libros sobre terapias narrativas habla sobre hombres que han perpetrado la violencia y de cómo acompañarles a asumir sus responsabilidades sin totalizarlos. El no totalizar, dice White, permite que las personas nos abramos y nos percatemos de que nuestra identidad no está definida por esos actos de abuso. Así es de que hay que ir pelando capas de a poco. Si queremos quitar de un jalón todas esas capas a la fuerza, aunque se trate de convencimientos bondadosos, no vamos a generar conciencia ni cambios. Por lo pronto, del mismo White, retomo ya las últimas
observaciones para cerrar este podcast, algunas ideas que nos pueden ser de utilidad a todas como personas para empezar a hacer contacto con la posibilidad de asumir nuestros impactos. Las personas somos reclutas educadas bajo premios y castigos que nos llevan a formas violentas de actuar o a formas abusivas de ser unas con las otras. El hecho de ser reclutas y además en muchas ocasiones cómplices de este sistema de premios y castigos que generan culpas, miedos y vergüenzas, no atenúa la necesidad de reconocernos responsables de los impactos que hemos generado, que generamos o que vamos a generar en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad como personas responder y dar la cara por los impactos. Mostrar y visibilizar los discursos que existen en nuestra cultura sobre premios y castigos. Comenzar procesos para reparar los impactos causados con las personas. Promover modos de ser en el mundo y en correlación con las demás personas que no impliquen ni el abuso ni la explotación. Los impactos siempre se van a generar, pero no abusar. Reconocer todo esto es tanto responsabilidad individual como ir haciendo eco. Es importante este reconocimiento desde un ámbito en donde no se genere ni culpa, ni miedo, ni vergüenza. Y también es importante evitar la totalización como malas personas. Hay que promover espacios para ser autocríticos o autocríticas con nuestras propias acciones y ver cómo impactamos en las otras personas. Podemos empezar por comenzar a nombrar todas esas voces que nos habitan, que hemos traído cargando desde hace muchos años y poco a poco visibilizar las formas en las que impactamos y cómo tratamos de evitar la responsabilidad de dichos impactos. Para ello, no está de más hacernos acompañar de una persona que nos ayude en el proceso. De todo esto habla Michael White y lo aplica en especial para nosotros como hombres que igualmente, sin totalizarnos, hemos sido expuestos a una sociedad patriarcal que ve al hombre como figura central. Discursos de los que a veces somos cómplices y reclutas como hombres. Y es importante recordar que el hecho de ser reclutas o de ser cómplices de manera inconsciente no atenúa la necesidad de reconocer que en ocasiones hemos visto o generado abusos o impactos contra otras personas desde nuestra figura como hombres. Hombres, personas en general, no nos totalicemos, no nos llevemos al miedo, a la culpa o a la vergüenza, pero asumamos que somos personas impactantes. Déjanos tus comentarios para saber los temas que te gustaría que tratáramos en Acompañarte. Síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Acompañarte. Acompañarte con doble C. Suscríbete a nuestra lista de correos acompañarte@gmail.com. Te dejo un abrazo pendiente y espero que pronto nos veamos o nos escuchemos por este medio. Y en el próximo podcast de Acompañarte hablaremos sobre la ansiedad.